¿Ahí se escucha bien? Sí. Esperamos que también se escuche bien en el Zoom. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, qué bueno. Buenas tardes, Marimar Compuché. Muchas gracias por estar aquí. Esta invitación que hemos hecho en conjunto con el Instituto de Historia, el CID, que hemos organizado, bueno, con María José, con Claudio, con Fernando, con la Carolina, por allá, con mi O'Donnell. La idea es que vamos a generar esta instancia una vez al mes de conversación que hemos llamado Laboratorio de Historias Interculturales y que busca poner a discusión diferentes miradas, contribuir a esta mirada histórica, pero también desde diferentes disciplinas hacia el presente, donde también estamos aquí en casos antropólogas incorporadas, y buscamos sobre todo tomar temas que son súper relevantes hoy día en la discusión de nuestro país, pero también en América Latina, y por eso quisimos comenzar ahora, en realidad la primera jornada que tenemos en este seminario de este año, que se llama Deliberación Política y Dimensión Constituyente de la Diferencia, discusión y práctica, ¿ya? Estamos muy agradecidos de nuestros invitados, nuestras invitadas. Tenemos primero a Claudio Alvarado Lincopi, que va a hablar sobre grietas destituyentes y debates constituyentes, el umbral de una nueva comunidad política. Claudio es licenciado en Historia, con mención en Estudios Culturales por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, magíster en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata, doctorando en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Universidad Católica. Diferentes intereses muy conocidos, ¿no? Casi con gusto tenerlo aquí, conocerlo en particular, en persona. Es investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y está trabajando en un ensayo documental sobre la diáspora mapuche en Santiago de Chile, y su reciente libro, no el último, Mapurista, ¿ya? Muy importante. ¿Ya? Luego tendremos a Araceli Burguet, que está ahí en pantalla, nuestra invitada de México, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que nos va a hablar sobre desafíos en la acción afirmativa indígena para la elección de diputados y diputadas en las elecciones federales 2020-2021 en México. Un poco esta mirada de la práctica, cómo se lleva este reconocimiento en el espacio local, ¿no? Es muy interesante. Ella, Araceli, es profesora e investigadora del CIESA, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en su sede de San Cristóbal de las Casas. Ha sido docente e investigadora de diversas universidades de México y de otras partes del mundo. Tiene diferentes líneas de investigación, muy conocida también aquí en Chile por su trabajo sobre gobierno indígena, autonomía indígena a nivel municipal, participación de mujeres indígenas. Una publicación que pude ver muy reciente se llama a 3 años de la elección del primer ayuntamiento por sistemas normativos indígenas, el CNI, en Chiapas. ¿Ya? Así que estamos, un gusto, doctora Araceli, de estar aquí con nosotros y nosotras. Y finalmente viene del Gulumapu, Natalia Caniguán, que nos va a hablar, antropóloga, ahí lo voy a presentar, que nos va a hablar del reconocimiento de la práctica, un poco esta discusión de cómo llevar estos conceptos como plurinacionalidad, o cómo se proyecta, porque en realidad hay que ir pensándolo también cómo va a bajar toda esta discusión constitucional en los territorios. Y así se llama su ponencia, cómo llevar a cabo la plurinacionalidad en el Gulumapu. Natalia, bueno, es antropóloga social por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, también magíster en Desarrollo Humano Local y Regional de la Universidad de la Frontera, lleva más de 10 años trabajando ahí en el Gulumapu, en Saavedra por más de 10 años, y también vive actualmente allá, cerca de Temuco. Y actualmente es la directora del Instituto de Estudios Indígenas Interculturales de la Universidad de la Frontera, y además investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Ya, suficiente, ahora vamos a dar la palabra para iniciar a Claudio. Gracias. Bien. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Fernando me decía, tienes que preparar algo bueno, porque es historia. Entonces, me puso nervioso.
lo que voy a intentar reflexionar es de manera muy intuitiva, ¿no? Me surgió también dos conceptos, dos categorías que las tengo que defender ahora, ¿no? Porque cuando de nuevo Fernando me dijo, bueno, un título, dije, pongámosle grietas destituyentes, debates constituyentes, ¿no? Y claro, es una intuición que se viene desenvolviendo a propósito de intentar comprender el fenómeno que acontece, ¿no? En términos políticos, institucionales, culturales, después del 18 de octubre, ¿no? Perdón, ¿cuántos minutos tengo? 20 minutos. De lo que acontece precisamente después del 18 de octubre, ¿no? Y es un hecho de que no solamente habitamos un momento constituyente, sino que al mismo tiempo un momento destituyente, ¿no? Y estos momentos se van entre ellos canibalizando incluso, ¿no? Es decir, todavía no constituimos algo cuando al mismo tiempo todavía estamos repensando efectivamente eso que constituimos y al mismo tiempo lo estamos dejando atrás, ¿no? Es decir, en esa condición destituyente y constituyente me aparecen estas dos categorías. Por un lado, una grieta en torno a una historia político-institucional, ¿no? Su manifestación práctica, pero al mismo tiempo una serie de debates que se vienen aconteciendo al fragor de este contexto, ¿no? Ahora, cuando comencé a pensar la idea de grieta, decía, bueno, ¿cómo comprender esta noción, ¿no? Y me aparecieron al menos dos posibilidades, ¿no? Es decir, grieta en tanto resistencia, en tanto crítica, en tanto corrosión, ¿no? Es decir, de alguna manera poner en tensión, ¿no? Un modelo político institucional, pero al mismo tiempo grieta en tanto proyecto. Es decir, no solamente viene a remover, sino que es un remesón que contiene una racionalidad, ¿no? Y esto me interesa muchísimo situarlo, ¿no? Es decir, no simplemente espasmos, ¿no? De resistencia o de oposición, sino que en ese espasmo habita una racionalidad, ¿no? Entonces, cuando surge sobre todo esta segunda disposición de la idea de grieta, ¿no? Como una posibilidad, como una racionalidad, y que podríamos pensarlo como, por lo tanto, como proyectos sociales y políticos, incluso hay quienes se arriesgan más y dicen proyectos civilizatorios, ¿no? De esta grieta, ¿no? Atrás de esta racionalidad, ¿no? Inmediatamente uno piensa y dice, bueno, entonces, ¿acaso esa grieta emerge únicamente el 18 de octubre? Es imposible, ¿no? A propósito, estamos en historia muy interesante, por ejemplo, el debate en torno a la idea del acontecimiento, ¿no? Está volviendo como categoría, a pesar de muchos años en donde la noción de acontecimiento era defenestrada, ¿no? Los historiadores de los anales nos dijeron muy bien, huyamos del acontecimiento, ¿no? Y bueno, y hace algunos años la idea de acontecimiento ha retornado, ¿no? Y claro, si pensamos el acontecimiento, no solamente como un momento como decía Brodel, que aparece como en la espuma de la ola y que luego desaparece, ¿no? Sino más bien pensamos el acontecimiento como una composición de múltiples tiempos, ¿cierto? Y de alguna manera el acontecimiento como un presente en donde habitan pasados no coetáneos, ¿no? Como lo piensa Ernest Bloch, de alguna manera lo que se viene desenvolviendo desde el 18 de octubre son múltiples tiempos no coetáneos, ¿no? Que no fueron coetáneos en el momento de su desenvolvimiento, pero que en nuestro presente aparecen como múltiples capas de pasados que conviven, ¿no? Entonces, inmediatamente aparece la noción de pensar las múltiples posibilidades proyectuales, civilizatorias, las distintas racionalidades que habitan, ¿no es cierto?, esta grieta, ¿no? Insisto, esta grieta como corrosión, pero también esta grieta como posibilidad. Entonces, aquí comienza a emerger una posibilidad de lectura, ¿no? Para pensar aquello que parece tan emergente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de plurinacionalidad, ¿no? Cuando hablamos de interculturalidad, de autonomía, que sí, sin duda son conceptos, categorías que son muy nuevas, ¿no? Sobre todo para el debate político chileno, muy nuevas. Pero la pregunta inmediata es, si bien es cierto, es una novedad que responde a lecturas, vamos a decir, transnacionales, ¿no es cierto? Es decir, a beber de reflexiones de otros países, ¿existe acaso una trayectoria, ¿no es cierto?, política mapuche que permita pensar que estas nociones, que si bien es cierto son muy emergentes, tienen un peso histórico precisamente en la trayectoria política de esta nación, ¿no? Y me voy a arriesgar a generar una hipótesis. Yo creo que sí,
¿no? Es decir, existe esta trayectoria, ¿no? Existe una tradición, vamos a decir, política institucional que busca remover lo que se instala desde el siglo XIX, ¿no? Y son múltiples, ¿no? Evidentemente, la primera, innegable, es lo que acontece entre el siglo XVII, ¿no es cierto?, y el principio del siglo XIX con los famosos parlamentos, ¿no? Es decir, si pensamos en los parlamentos mapuches, no solamente como negociaciones para generar una convivencia, ¿no es cierto?, conflictiva, por cierto, en la frontera, sino al mismo tiempo lo pensamos como un proyecto político, ¿no es cierto?, de establecimiento de, no sé, posibilidades de negociación, de diálogo, ¿no es cierto?, entre la conformación política al norte y al sur del Biobío. Efectivamente pensamos que hay un proyecto, ¿no? Es decir, los parlamentos no solamente fueron la posibilidad de solucionar una guerra, ¿no?, sino que al mismo tiempo contienen, a su haber, y que va modificándose. No es lo mismo el Parlamento de 1641 que el Parlamento de 1625. No están redactados de la misma manera, no definen efectivamente lo mismo, pero sí, ¿no es cierto?, contienen una pulsión, contienen una dimensión, una racionalidad, ¿no? Esta racionalidad convoca a pensar otra forma política institucional muy lejana, ¿no es cierto?, a la que termina institucionalizándose en 1833 en la Constitución de Portal, ¿no? Sin duda también un segundo elemento como la resistencia y también las negociaciones que se vienen desenvolviendo en el siglo XIX, algo que ha investigado Fernando, también como posibilidad para pensar un proyecto político, ¿cierto?, donde el Estado no es monocultural, ¿no? De nuevo, si volvemos al famoso Parlamento de 1825, lo que hay también es un intento por construir una institucionalidad donde se reconoce la existencia del pueblo mapuche, y no solamente se reconoce, sino también se reconocen sus derechos políticos colectivos, traduciéndolo, ¿no es cierto?, al lenguaje contemporáneo. Incluso podríamos pensar en el tercer elemento que existen pactos cotidianos que, si bien es cierto, son de subordinación, pero al mismo tiempo de mantención, de mantenimiento de relativa autonomía en los famosos pueblos de indios, cosas que están muy escasamente estudiadas, ¿no? Es decir, pensar los pueblos de indios también como un proyecto social al interior del Chile central, de convivencia, ¿no es cierto?, entre la política institucional de la corona y la política, vamos a decir, mapuche. Uno de los primeros elementos que hace la República es desaparecer los pueblos de indios. En 1811 hay decretos donde se desaparecen los pueblos de indios. Y es muy interesante comprender, por ejemplo, cosas que me interesan a propósito de mi estudio de urbanismo, es pensar las redes urbanas, por ejemplo, en Chile central, están compuestas fundamentalmente también, además de las fundaciones coloniales, por supuesto, por pueblos de indios, pueblos como San Carlos, por ejemplo, que son importantes. En Ñuble, antes de ser pueblos San Carlos, eran pueblos de indios y tenían relativa autonomía, ¿no es cierto?, a pesar, insisto, de la subordinación por el Estado español. Hay un proyecto también ahí, ¿no? Ni hablar de las organizaciones que se desenvuelven en el siglo XX, ¿no? Inmediatamente lo piensan a Augusto Palquilé, la República Indígena de 1932, ¿no? O piensa inmediatamente en Coñepán y en sus nociones, que hoy día podemos traducir como escaños reservados, ¿no?, cuando se solicitaba que existiesen burócratas indígenas, ¿no?, burócratas mapuches al interior de la institucionalidad del Estado, ¿no?, lo que podríamos como un escaño reservado. Incluso después, a propósito de su viaje a México y estos encuentros de la década del 40, cuando comienza a abrazar las nociones de autonomía, ¿no?, que lo abraza también Alejandro Lipschutz, ¿no?, a propósito también de las trayectorias de izquierda, este tipo de temas, ¿no? Y hablar posteriormente de la reforma agraria o de la ley de 1972, ¿no?, que es una ley con participación efectivamente del pueblo indígena. Es decir, hay una trayectoria, ¿no?, hay utilizando esta vieja noción, hay un topo de la historia, ¿no?, trabajando y que comienza, y que emerge en determinadas coyunturas bajo los lenguajes epocales, por supuesto, ¿no? Cuando Augusto Conquilés decía república indígena, no existía en el lenguaje de la época la idea de plurinacionalidad, por ejemplo, y tampoco existía de manera masificada la noción de autonomía, ¿no es cierto?, para los pueblos, autodeterminación política, dado que comienzan a desenvolver esta noción más bien posterior a los procesos de descolonización de mitad del siglo XX, ¿no? Es decir, claro, hay una emergencia de esta categoría, hay una emergencia de esta racionalidad, ¿no?, que busca constituir otras nociones y otras formas, ¿no es cierto?, de relación política entre los pueblos indígenas y el Estado, pero que en cada coyuntura se desenvuelven bajo
un específico lenguaje, ¿no? Y ni hablar de las otras formas de organización, que a mí me interesan muchísimo, ¿no? Son quizás menos interesantes por su masividad o por su condición radical, como decir República Indígena, pero por ejemplo, los sindicatos planificadores, una cosa que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Es decir, y sindicatos planificadores que posteriormente se transforman en espacios también interculturales, ¿no? Es decir, hay un proyecto tanto por arriba, vamos a decir, como también por abajo, que se va desenvolviendo en torno a lo que podríamos definir hoy día plurinacionalidad. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que estas categorías que presentan emergentes, ¿no? Que hay un miedo muy profundo, y casi también que vinieran de modas teóricas de afuera, ¿no? Foráneas, yo que resisto eso. Tiene cierto, el lenguaje utilizado tiene que ver con esta lectura, a propósito de lo que acontece en otros países, también hay una racionalidad interna, ¿no? Que se viene acumulando hace mucho tiempo. ¿No? Entonces, esta grieta destituyente, ¿no es cierto?, que comienza un efecto muy superior de estructura, tiene, a propósito de acontecimientos y de pasados no coetáneos, ¿no? Estos múltiples pasados no coetáneos habitan, ¿no es cierto?, también nuestro presente, ¿no? Ya, ¿no? Estas largas duraciones para pensar la grieta, pero también hay cortas duraciones, una historia reciente para comprender esta grieta, ¿no? Sin duda, hay una emergencia de un nuevo lenguaje para viejos anhelos, ¿no? Podríamos traducirlo en cosas que estamos diciendo en un momento. Este nuevo lenguaje para viejos anhelos, este nuevo lenguaje como autonomía, como nación, como territorio, ¿no? A propósito del debate internacional, a propósito también del proceso histórico, el exilio mapuche, ¿no? Súper importante para comprender también la llegada de nuevas categorías, ¿cierto? Digo, el exilio en dictadura, ¿no? Incluso algunos procesos políticos que se desenvuelven en dictadura que no solamente competen al mundo mapuche, cuando las compañeras feministas decían democracia en el país, democracia en la casa, democracia en la cama, en último lo que había también es repensar la democracia, ¿no? Había un intento por, en plena dictadura, repensar lo que se venía, ¿no? ¿Cómo se iba a entender la democracia que se venía? Bueno, el mundo mapuche también, ¿cierto? Estaba imaginando la democracia que se venía en plena dictadura. Y esta democracia, por cierto, también era una democracia mucho más plural de la que se concebía previo al golpe de Estado de 73, ¿no? Es decir, no era recomponer la historia anterior al golpe, sino más bien inventar una nueva historia sobre la base de esta nueva categoría, ¿no? Por cierto, pues, estamos en la escuela de historia. Lo que estamos habitando hoy día es una manifestación política, institucional, de debate y también de derrotas historiográficas. Esto me parece muy interesante. Es decir, Sergio Villalobos, cuando le dan el Premio Nacional de Historia, ¿no? En el año 92, de alguna manera era también un premio, ¿no es cierto?, que era parte de una composición narrativa, ¿no? Era la composición narrativa para el pueblo indígena que iban a llevar a cabo precisamente los gobiernos de la concertación, ¿no? Y detrás de eso hay una lectura, ¿no? Más allá de Sergio Villalobos contemporáneo, ¿no? Sino Sergio Villalobos de fronterizo, de los años 80, ¿no? Es decir, aquí la idea de que la pacificación fue el resultado natural de procesos de mestizaje que se vienen desenvolviendo desde el siglo XIX, ¿no? Cuando Bocara, ¿no es cierto? Y no solamente Bocara, sino posteriormente los historiadores mapuches, comienzan a tensionar aquel relato y plantean que la pacificación no es el resultado obvio de los procesos de mestizaje del 17 al 19, ¿no es cierto? Y más bien procesos de invasión, lo que hay es una tensión, un debate historiográfico. Desde el punto de vista, esa lectura, ¿no? La lectura de Sergio Villalobos, fue derrotada, no solamente como tiene en el campo de la idea, sino también en el campo historiográfico, ¿no? Es un hecho que la magnitud de la reflexión historiográfica vinculada con, estamos viendo en segunda lectura, la pacificación fue una invasión, ¿no? Y no tanto el resultado obvio del proceso de mestizaje, también ayuda, sin duda, para que la manifestación política de esa lectura historiográfica hoy día tenga causa, ¿no? Es un hecho compartido. Lo que acontece en el siglo XIX, procesos de colonización, ¿no? Y por lo tanto, el Estado debe hacerse responsable de ese proceso de colonización, ¿no? Es decir, insisto, habitamos hoy también, a propósito de la historia reciente de esta grieta, una manifestación política, una derrota historiográfica, ¿no? Y por cierto, algo que también estudiamos con Fernando, tiene que ver con, y Natalia también, ¿cierto?, a propósito de las múltiples vías del movimiento mapuche, no tanto las vías, como si insurreccionales, ¿no es cierto?, utilizando la violencia política, o las vías municipales, ¿no? Es decir, las múltiples vías, ¿no es cierto?, de la historia reciente del movimiento mapuche, abriendo esta vía, ¿no? Abriendo esta vía. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 18 de octubre y todo el acontecimiento de constituyente posterior tiene una historia muy pesada, muy densa para comprender
el tema plurinacional, y no solamente como, de nuevo, oposición, ¿no es cierto?, al Estado unitario fundado en el siglo XIX, sino como un proyecto, ¿no?, político, institucional, social, incluso un proyecto civilizatorio, que tiene una larga trayectoria y que es un viejo anhelo que obviamente con un nuevo lenguaje, ¿no? Eso en torno a la grieta, ¿no? No sé si te quedan así. Eso en torno a la grieta, ¿no? Por otro lado, podríamos pensar los múltiples debates que vienen emergentes a propósito de ¿no? Yo creo que llegamos en muy mal pie a estos debates en términos político-intelectuales, ¿no? ¿Qué estábamos debatiendo antes del 18 de octubre? Todavía estamos debatiendo, y de alguna manera todavía algunos sectores nos quieren convencer, sobre la naturaleza del conflicto, ¿no? Hay una insistencia, no solamente desde el mundo intelectual indígena o del mundo intelectual crítico en Chile, sino que también de algunos políticos, ¿cierto? Pienso inmediatamente en Huenchumí, en el senador Huenchumilla, ¿no es cierto?, Línea Blanca, el mismo movimiento, ¿no? Es decir, la naturaleza de este conflicto es de naturaleza política. Y ha costado muchísimo intentar situar esta noción, ¿no? No ha sido fácil. Y recién, yo creo que en la Convención Constitucional, eso ha podido calar un poco más hondo al interior del debate político en Chile, ¿no? Es decir, antes del 18 de octubre todavía estábamos debatiendo sobre la naturaleza del conflicto, ¿no? Pero yo creo que ese debate se está limpiando, ¿no? Ya los grises de ese debate son cada vez menos y hay un reconocimiento de una amplia capa de actores y efectivamente es un debate político. Ahora, cuando decimos que es un debate político, inmediatamente emerge la pregunta, la gran pregunta de Spivak, ¿no? Si es un debate político, ¿puede o no puede hablar? Es subalterno este debate político, ¿no? Por supuesto, está hablando, ¿no? Y esa es finalmente la reflexión de Spivak. El subalterno habla, ¿no? El problema es si es o no escuchar. Si tiene la capacidad de... Lo que dice Elisa Lonconi, me gustó muchísimo, las primeras entrevistas, cuando el presidente hablaba de una palabra que me gusta decir, aquí lo voy a leer, inteligibilidad, ¿no? Ella hablaba muchísimo de esa palabra, ¿no? Era súper interesante escuchar en su boca, en su voz, ¿cierto?, en donde se mezclaban los y al mismo tiempo este tipo de palabras, ¿no? Inteligibilidad. Creo que hoy día estamos navegando a aquella capacidad de lo que Boaventura define como diálogo de saber, ¿no? Volvernos inteligibles unos a otros, ¿no? A propósito de nuevo, que es un conflicto de naturaleza política. Y otra de las cosas interesantes a propósito de los debates que se están emergiendo hoy son las cruces de trayectoria, ¿no? Me parece que los cruces entre el movimiento socioambiental, el movimiento ecologista, el movimiento feminista y el movimiento mapuche están trayendo una energía inusitada y la emergencia de nuevo, nuevas categorías sobre viejos anhelos, ¿no? Es decir, lo que dice recién a propósito de las largas trayectorias de la grieta, estoy completamente seguro que también podrían hacerse desde el feminismo, también podrían hacerse desde el movimiento socioambiental, en fin. Y esto ha traído, y esto es una de las cosas más interesantes, creo yo, de este momento, la emergencia de figuras políticas que no existían previo a todo lo que estamos viviendo. Estoy pensando precisamente en mujeres, ¿no? Rosa Carrillo, Elisa Lonconi, Francisca Nicolás, ¿no? Que sin duda están trayendo nueva energía muy interesante y sin duda nuevos debates también muy estimulantes a propósito de estos cruces, interseccionalidades o como queramos decir. Otro elemento de estos debates en emergencia sin duda son los conceptos que están en discusión. Y esto es una de las cosas que me parece muy sugerente, en donde ya el debate no es entre el Chile único, indivisible y el Chile plural, sino que comienza a meter una capa gris, ¿no? Más bien una zona gris, ¿no? En donde está el Chile único, indivisible, ¿no? Pero al mismo tiempo emerge la idea de Chile multicultural, ¿no? El Chile intercultural, ¿no? El Chile plurinacional, ¿no? La autodeterminación política, las autonomías y el control territorial. Es decir, una serie de conceptos que hablan precisamente de también los grises al interior de todo este debate, ¿no? Sin duda, la posición que ganaba más terreno, a propósito de la Convención Constitucional, es la idea de plurinacionalidad, ¿no? Pero incluso esa categoría está siendo debatida, ¿no? Y debatida ampliamente. El otro día en la tercera, no me acuerdo quién tenía un abogado que se clase en Chile, en Estados Unidos, no recuerdo el nombre, que también ya entendía y decía, bueno, este es un debate que se viene y hay que empezar a componer institucionalmente, que probablemente lo que va a hablar Natalia,
¿Qué vamos a entender por plurinacionalidad? ¿No? Bien, son muchas cosas que efectivamente están en debate, pero quiero finalizar con tres ideas, más allá de estas cosas más puntuales. Siento que está en debate tres elementos, me parece, vitales, ¿no? Insisto, de carácter un poco más abstracto, pero que sin duda son parte de una composición básica de cualquier sociedad. Por un lado, la idea de democracia. Es lo que está puesto en juego y sin duda las sociedades indígenas están abriéndose debate sobre qué vamos a entender por democracia para el siglo XXI. En ese sentido, desde el punto de vista del movimiento indígena, son movimientos democratizadores, ¿no? Un segundo elemento, me parece vital también, que vamos a entender por modernidad. Eso se está puesto en debate muchísimo. Y creo que hay historias muy interesantes que componen parte de este debate. Es decir, cuando desde el mundo subasiático comenzaron a hablar en plural sobre la modernidad, ¿no? Es decir, modernidades, ¿no? Incluso ya al interior de los que podrían ser intelectuales del norte global. Estaba viendo un texto de Antía Hughes que está planteando este problema, ¿no? Pensar otras modernidades. Estaba hablando de las ciudades, pero al mismo tiempo hablaba de otras metrópolis, otras modernidades. Las distintas trayectorias de la modernidad, ¿no? Y por lo tanto, esto me hace una pregunta: ¿cómo vamos a entender nuestra propia modernidad? ¿Qué significa ser moderno, ¿cierto?, desde Chile? Me parece una pregunta muy sugerente para intentar responder. Yo, por supuesto, abrazo trayectorias como la idea de modernidad barroca de Bolívar de Echeverría, creo que por ahí, ¿no es cierto?, hay una posibilidad para repensar nuestra modernidad. Y finalmente, una noción que aprieta muchísimo, que es la idea de universalidad. Yo creo que también se está poniendo en debate en cuestión. Y claro, parece que el debate se tratara entre universalidad y lo que la derecha, ellos lo definen así, como políticas identitarias, algo que no les gusta, el particularismo. Desde mi punto de vista, hay un tercer espacio que me parece mucho más interesante, que no es universalidad como el ethos, vamos a decir, de la blanquitud, o el ethos como el espíritu del capitalismo, ¿no? Europeo, sino la universalidad, como dice Etienne Balibar, universalidad contradictoria, ¿no? Repensar la idea de universalismo. Yo creo que ahí hay una posibilidad muy, muy rica, y que hay una trayectoria latinoamericana, y ahora sí prometo cerrar, muy importante, en donde podemos encontrar desde Fernández Rafamar, cuando defendía la noción de Caníbal, o cuando los filósofos y artistas brasileños en los 30 defendían la idea de antropología cultural, ¿no? Hoy día, cuando se está pensando nociones como Chequia desde Bolivia, o incluso desde el mundo de Mapuche, cuando se habla de Chupura, ¿no? Es decir, repensar qué vamos a comprender como lo universal, ¿no? Ya no a ubicar esta disputa entre universalismos y particularismos, sino más bien redefinir, ¿no?, la comprensión de lo universal, y de punto de vista traer de nuevo una noción que es muy incómoda para todos, pero creo que hay que traer y repensar, que es la noción de mestizaje, ¿no? Creo que hay una posibilidad muy interesante, pero claro, cuando pensamos en mestizaje por fuera de la noción republicana del siglo XX, sino más bien pensar en mestizaje por esas trayectorias más abiertas, ¿no es cierto?, del pensamiento latinoamericano, que no me da tiempo para profundizar, pero yo creo que entienden funcionalmente. Muchas gracias, pero no toma mucho tiempo. Muchas gracias, Claudio. Vamos a continuar ahora con Araceli Burriete, con los desafíos de la acción afirmativa en México. La idea es que, si nos da el tiempo, podemos hacer algún comentario, pregunta al final. Estamos bien. Buenos días a todo mundo, a todas, todes. Francisca, ¿me podrías ayudar con la presentación, por favor? Quizá tenga que quitar, tengo muy mal internet y tal vez tenga que quitar mi imagen si fuera necesario. Entonces, por lo pronto comienzo a decirles que pues agradezco mucho la invitación de, bueno, por supuesto, el doctor Fernando, de la doctora Francisca, por la invitación. Y me quedé pensando de qué manera podría yo conversar y que fuera de alguna manera pertinente al momento que están ustedes viviendo, siempre con la admiración de sus procesos, sus protagonismos, una suerte como de nostalgia, porque cuando el adversario es muy visible al frente, como ocurre ahora que el Estado
el Estado chileno es el adversario, las cosas son más fáciles. En cambio, cuando los adversarios están adentro, porque hay una lucha por cómo se materializan los derechos adquiridos, ganados, siempre hay más obstáculos porque ocurren divisiones internas, ocurren confrontaciones, luchas de poder, etcétera, y el avance es mucho más limitado. Y en ese sentido, yo quiero compartir con ustedes una reflexión que tiene que ver con lo que tenemos ahora en México, que son políticas de acción afirmativa para la elección de diputadas y diputados. Esta es únicamente el pretexto, es un tema pretexto para poder hacer una reflexión más amplia sobre qué ha pasado en México sobre el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. No sé si me están escuchando. Sí, Araceli, muy bien. Ok, gracias. Pues cuando se comience a borrar la imagen, por favor me avisan para quitarla. Entonces, ¿cómo pensar en los temas en los que ustedes, los que el pueblo mapuche y en lo general el pueblo chileno está con relación a los debates de los derechos de libre determinación y autonomía, tomando en cuenta que nosotros ya tenemos 20 años que pasamos ese proceso? Y el proceso está, la siguiente, por favor, necesariamente situado en una conquista que fue las luchas del movimiento indígena en esta trayectoria de los años 70 del siglo XX, en lograr que hubiera un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Hay que situar como punto, porque no necesariamente es el punto. Antes hubo otras luchas, otros momentos, pero sí es importante poner de relieve el momento de negociación entre el EZLN y el gobierno mexicano, porque allí se condensaron las demandas de las luchas de pueblos indígenas y que fueron muy relevantes en el año del 92, con una articulación continental muy fuerte. Para nosotros, en México, la articulación política de la coyuntura de los 90s movilizó. Eso fue el resultado de los 90s y la cumbre fue el levantamiento armado del EZLN. La siguiente, por favor. Y un proceso de negociación que fue del 94 al 96, que concluyó en el 96 porque el EZLN entendió que no tenía nada que hacer en una mesa de negociación en donde lo que negociaba no se cumplía. Y en ese momento decidió que no había nada que negociar. Entonces, ya como todos ustedes saben, pues la ruta del EZLN siguió por otro lado, pero las luchas por materializar los derechos conquistados permanecieron y han permanecido y ha sido sumamente complejo. Entonces, a 20 años, ¿qué es lo que ha ocurrido en términos de lo que se ganó en el papel y de cómo se ha podido avanzar ya propiamente en la materialidad del ejercicio de estos derechos? Bueno, primero decir que lo que se logró, porque fue muy importante en los llamados acuerdos de San Andrés, que es un legajo muy amplio de más de 100 páginas, en donde lo más relevante de todo es lo que un académico mixteco, Francisco López Bárcenas, ha llamado como la constituyente indígena, porque fue un encuentro en San Cristóbal de las Casas entre 94 y 96. Aquí, porque yo vivo en San Cristóbal, se concentraron cientos, no sé si miles, de representantes indígenas que veníamos a los debates que se estaban haciendo y que así se fueron construyendo los acuerdos. Pero al mismo tiempo estaba la fortuna, digamos, de un momento que permitió que se avanzara en los siguientes compromisos dichos en el papel.
Primero es reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución mexicana. Y fíjense que esto se logró hasta el 2001. Es decir, hubo 5 años, desde el 96 hasta el 2001, que se logró que estos reconocimientos que habían quedado en el papel en los acuerdos de San Andrés se pudieran llevar a la Constitución, y obviamente que el propósito fue que la exigencia, el tamaño de la exigencia se disminuyera al mínimo. Ya para entonces había un movimiento indígena desmovilizado, y otra vez, en este caso, el EZLN y sus aliados, el movimiento ya mucho más amplio, salió a la calle con una marcha muy importante que se llamó la Marcha del Color de la Tierra, y había una coyuntura de cambio de partido político del PRI al PAN que permitió que hubiera una reforma constitucional. Pero ya el tamaño de los acuerdos logrados en San Andrés fueron muy débiles, ya no había un sujeto en la calle, de tal forma que lo logrado fue pues apenas lo que se pudo. Y lo que se pudo es algunas otras cuestiones, como fue ampliar la participación y representación política indígena, que es de lo que con lo que voy a cerrar, porque este es el preámbulo, que apenas se logra en el 2018. Es decir, 12 años después de lo logrado, de lo que quedó en San Andrés. Garantizar el acceso pleno a la justicia se logró hasta 2011 en el marco de una reforma amplia, que, bueno, en lo general, de derechos humanos. Y todo lo demás fueron una serie de derechos de bajo rango, perdón por la grosería, ¿no? Por ejemplo, la acción del Estado, promover las manifestaciones culturales, asegurar la educación y la capacitación, garantizar la satisfacción de las necesidades básicas, impulsar la producción y el empleo, proteger, es decir, son como paja para que los derechos grandes, los que realmente importan en términos de impacto e incidencia y transformación del Estado, su arquitectura, etcétera, no tengan mucha incidencia. Entonces hay una ingeniería macabra de cómo se elaboran los derechos para ponerlos dentro de la Constitución para que el logro de los derechos sea menor. Y en esos compromisos también estaban ya los derechos grandes, la transformación profunda del Estado, que no se logró, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos, que sí se avanzó, voy ahora a eso, el fortalecimiento del sistema federal y la descentralización democrática, y el nuevo marco jurídico que legisle sobre derecho indígena. Hay que decir que la lucha zapatista no fue solamente una lucha indígena, de tal forma que hubo la oportunidad, con el impulso del movimiento indígena como el principal protagonista de los cambios en ese momento, hubo un avance en el fortalecimiento del sistema político. El hecho de que hoy el PRI sea un partido, bueno, el PRI gobernó 70 años, era una dictadura, y se le llamó pues la dictadura perfecta, en donde hubo un desmantelamiento del PRI y hasta el momento no ha podido reconstruirse, precisamente por el golpe de este movimiento social que lo desmanteló y dio la oportunidad para que hubiera por lo menos procesos de democratización. La siguiente, por favor. Entonces, lo que tenemos fueron las reformas legales y reformas institucionales, algunas, sobre todo en las entidades federativas. Es muy importante decir que otra de las trampas de la ley, porque toda está llena de trampas, otra de las trampas de la ley fue que los derechos se iban a materializar de acuerdo a la demanda, que había una oferta de derechos que eran como una suerte de paraguas de derechos y que estaban allí disponibles para que lo bajara quien pudiera, porque de acuerdo con lo que quedó dicho en la Constitución, decía que los derechos, todos los derechos ganados
pueden ser ejercidos en el marco de las entidades federativas. Y como no hubo una ley de autonomía de carácter nacional, cada estado, entidad federativa de todos los estados que integran la Federación Mexicana, podía decidir si sí o no se hacía una reforma legal. Nosotros en Chiapas tenemos una reforma, un artículo 7 chiquitito de 7 líneas que no dice nada. No hay reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas chiapanecos. Y la gran paradoja que esto ocurre pese a que Chiapas fue la sede del movimiento indígena zapatista. No hay derechos. Y en cambio Oaxaca, que entendió y avanzó rápido, cuando nosotros teníamos el conflicto armado en casa, con una gran impulso de contrainsurgencia, en Oaxaca se avanzaba en derechos y es el estado que tiene más derechos conquistados porque hizo suya la oportunidad política de la coyuntura. Entonces, hay estados en donde no hay una sola letra sobre pueblos indígenas porque no han legislado y estamos hablando de 20 años que han transcurrido. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, lo que estoy pues haciendo énfasis es que después cuando se hizo la reforma constitucional de 2001, ya cuando habían pasado ya 5 años, las definiciones son muy básicas. Lo primero es esta protección de la nación. La nación es única e indivisible. La nación es el sujeto, no el Estado. La nación tiene una composición pluricultural. Nosotros en Chiapas, como nosotros acá en la vida cotidiana, yo ya lo he perdido mucho porque yo estudié en México, eso se pierde y demás, hay una presión cultural para que uno se modifique, cambie. Nosotros voceamos, es decir. Entonces, en el habla popular se decía que la reforma era como reconocer que vos sos vos, nada más. Se reconoce que tú, que eres un pueblo indígena y que puedes en consecuencia tener derechos para que no persigan tu diferencia y que hasta allí llegaron los derechos. Nada más, que no te persigan por el hecho de la diferencia. Y otra cuestión que fue importante fue el tema de quién es indígena. Y esto tiene una repercusión muy fuerte hasta nuestros días, que es el problema, y que con eso voy a cerrar, que ha impedido que los indígenas que llegan, o mejor dicho, que los 30 escaños reservados para personas indígenas en la Cámara de Diputados puedan ser ocupados por indígenas, porque nadie sabe quién es indígena. No hay manera de saber. Porque quedó dicho en el artículo 2, que la conciencia de la identidad es el criterio fundamental para a quienes se aplica la disposición sobre pueblos indígenas. Entonces retoma del convenio 169 el principio de autoascripción y autoidentificación, y de acuerdo con la ley, hay jurisprudencia, cualquier persona que diga yo soy indígena, no hay manera de decir que no. Y cuando algunos indígenas, algunas personas indígenas han ido a los tribunales a interpelar a alguna persona que diga yo soy indígena y que una comunidad diga pues es que él no es indígena, no nos representa, entonces la prerrogativa la prueba de demostrar que no es, le toca a quien está interpelando. Y es imposible decirle, oye, tú no eres indígena, porque las pruebas que la ley pide para que alguien sea indígena son simplemente el principio de autoascripción. Luego se crea la categoría de autoascripción calificada, con eso voy a ir cerrando, pero esto es una puerta porque lo mismo ha pasado con otros reconocimientos de identidad, como por ejemplo la población afrodescendiente, porque cuando no había reconocimiento a la población afromexicana,
pues con todo el tema del estigma y la discriminación, no era cool reconocerse como afromexicano. Y hoy que hay un reconocimiento a los pueblos afromexicanos, surge mucha población afromexicana, mientras que antes no estaban registrados. Obviamente el problema de la omisión, la discriminación, etcétera, pero también de la oportunidad política. ¿Por qué? Porque ser indígena crea una oportunidad política. Hay becas, hay reconocimientos, hay una serie de cuestiones y entonces se convierte, hay un mercado de la identidad. Hay un mercado para ser indígena. Hay un mercado para ser afrodescendiente. Incluso cuando hay un reconocimiento de los derechos de género, hay un mercado para que haya mujeres. Está documentado porque ocurrió personas que se hacen pasar por población trans. En fin, sí hay el tema de la identidad, como está a nivel de la subjetividad, surgen cuando ya 20 años de lo que ha pasado con nosotros, algunas dificultades. La siguiente, por favor, o algunos retos más que dificultades, que significa ya la materialización del derecho. Y bueno, ya de los derechos más importantes está el reconocimiento a la libre determinación y autonomía, en donde dice en la fracción A que la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía. La siguiente, por favor. Entonces, reconoce la autonomía y enumera una serie de derechos, y esto es una ventaja y una desventaja, porque los atomiza. No reconoce a los pueblos indígenas con autonomía para decidir sus formas internas, es ese vos sos vos. O sea, si yo ya soy así, reconocen solamente que yo soy así. Tus formas internas de convivencia, sus propios sistemas normativos, se reconoce, mejor dicho, que las comunidades, pueblos pueden resolver sus conflictos internos, pueden elegir a sus autoridades mediante sus procedimientos propios, el gobierno, el autogobierno a nivel comunitario y municipal, preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos. La siguiente, por favor. La siguiente, no hay conservar y mejorar el hábitat, no hay reconocimientos de derechos territoriales, por eso todo el conflicto que hay ahora con el tema del Tren Maya, porque los pueblos indígenas no tienen derechos territoriales. Hay solamente un reconocimiento al tema de hábitat, integridad de las tierras, pero en esos puntos suspensivos ahí que ya no abundé, dice que nada puede contravenir a todo lo general de la Constitución. Entonces, bueno, en fin, acceder a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución, elegir representantes ante los ayuntamientos, tener intérpretes y traductores. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, con esto concluyo, antes de entrar al tema de la cuestión electoral, que el Estado no se transforma, no se modifica, por el contrario, lo que se tiene es básicamente un reconocimiento de una nación diversa. Lo que se reconoce es la pluriculturalidad. Nada más de ahí, por el peso demográfico que tiene la población mestiza o no indígena sobre los pueblos indígenas, del 15% hablantes de lengua indígena como categoría que permite identificar en términos numéricos cuál es el peso demográfico de la población indígena. Entonces, aquí no hay un debate sobre la relevancia de la interculturalidad como categoría, porque la interculturalidad per se ya se da siempre en una interculturalidad hegemónica, es decir, la población mestiza arriba de la población indígena. Lo que importa en términos conceptuales jurídicos
es el reconocimiento de la pluriculturalidad, que la nación se reconoce diversa. Reconoce que hay unos grupos sociales que antes eran llamados grupos étnicos, que se les reconoce que tienen una diversidad cultural. Pero hoy lo que se reconoce es que estos colectivos existen antes que el Estado y que se llaman pueblos indígenas, con todo lo que hay detrás de ello en el marco del derecho internacional, de lo que significa este reconocimiento de pueblos indígenas y su derecho a la libre determinación y a la autonomía. Entonces, para ir cerrando esa parte introductoria, todo este paquete de derechos es muy relevante, pero es muy relevante no exactamente porque los pueblos indígenas tienen esos derechos, sino porque con esos derechos se protegen. Son paraguas para que los pueblos indígenas puedan ir a los tribunales, puedan protegerse, etcétera, por la invasión del Estado, la invasión de la recolonización permanente. Entonces, aquí es importante distinguir los dos ámbitos de la lucha. Por un lado, el ámbito de la autodeterminación. En eso los pueblos indígenas han avanzado. Significa su agencia propia. Significa la permanente lucha por la descolonización. Y obviamente la permanente intención del Estado de la recolonización. En ese campo de la autodeterminación del sujeto indígena autodeterminado que está allí luchando, por eso persisten, si no hubiera ese impulso de la autodeterminación. Pero al mismo tiempo la autonomía, que son todos estos derechos reconocidos, pues hay que, como ya decía, hay que ordeñarlos, perdón por la grosería, hay que hacerlos materializarlos mediante la gestión permanente, el tribunal, y, en fin. Entonces son como dos derechos y a veces parecería que el alcance, uno puede llegar a la conclusión, pues es el alcance de los derechos es pírrico, podría uno decir. Porque, bueno, en realidad lo que pasó con la reforma al artículo 2 fue que la nación se blindó. La palabra Estado ni siquiera se pronuncia, no se menciona. Entonces la nación se blindó. Sí y no, porque depende de la agencia. Si un pueblo está en lucha, tiene todo el paraguas constitucional para avanzar. Pero no hay que esperar nada del Estado. De los derechos autonómicos no está allí la lucha, porque ya no hay nada que hacer. Lo que se hizo, ya se hizo. Y voy a ir concluyendo porque, Francisca, supongo que ya me faltan pocos minutos. Y solamente quiero decir que, como ejemplo de lo que ha pasado, lo que ha pasado respecto al tema de lo electoral. Es solamente un ejemplo para mostrar las dificultades que significa para poder materializar los derechos políticos conquistados que quedaron dichos desde San Andrés, que bueno, hasta apenas, hasta 2021, es decir, ya 20 años, que más o menos se comienza a hacer visible, a materializar este derecho que quedó establecido desde el año 2001, que es el tema que quedó, por cierto, en el artículo 2 como un transitorio. Ni siquiera quedó dentro del cuerpo constitucional. Y se mandataba allí que se hiciera una redistritación en donde la variable étnica quedara visible, que se registrara si había indígenas, en qué distritos, y que en ese distrito se reconociera a diputados indígenas. Entonces se recomendó se identificaron que habían 28 distritos electorales con población de 40% de hablantes de lenguas indígenas y se le recomendó a los partidos que por favor ojalá lleven a indígenas al Congreso. Obviamente que no llevaron a nadie. La siguiente, por favor. Y aquí lo que ocurrió fue que como no hubo una respuesta de parte de los partidos, pues el tribunal ordenó una cuota indígena en donde se establecieron medidas afirmativas para obligar a los partidos políticos que incorporen a indígenas como candidatos.
en los distritos indígenas identificados. La siguiente, por favor. Y tenemos ya 30 indígenas, 30 escaños identificados ya dentro del Congreso. ¿Cuáles son los distritos? Ya no voy a abundar en esto porque se me acaba el tiempo. La siguiente, por favor. Solamente decir que después de los procesos electorales de 18 a 21, son 2, como cualquiera decía que era indígena, pues hubo una inconformidad de parte de las organizaciones indígenas, fueron al tribunal a decir, oye, de los primeros diputados que ingresaron, ninguno de ellos es indígena, dice, y entonces el Instituto Electoral dice, pues se registraron como indígenas, pero no son. Entonces el tribunal dijo, está bien, se crea la categoría de autoadscripción calificada. ¿Y qué es eso? Que tiene que probar que es indígena. ¿Cómo? Con constancias. La siguiente, por favor. Mediante constancias que se es indígena, en donde diga que se establecen 4 criterios, que es descendiente de una comunidad, que ha prestado algún servicio, que ha participado en reuniones de trabajo, que forma parte de asociaciones, etc. ¿Y quiénes pueden dar esa constancia? Bueno, las autoridades. ¿Y quiénes son las autoridades? Los que ellos digan. ¿Quién más? Las asociaciones. La siguiente. Y tuvimos entonces un mercado de constancias en donde el tema de la identidad se convierte en una mercancía. Concluyo diciendo, hoy hay 30 personas que ocupan 30 curules, son personas indígenas electas. En realidad, nadie sabe si son indígenas o no son indígenas, porque no hay manera de saberlo. De tal forma que estamos frente a un grave problema de simulación desde las instituciones electorales y la usurpación desde los partidos políticos. Porque a quien le corresponde subir a los candidatos es a los partidos mediante un procedimiento de plataforma, donde dice la verdad de que eres indígena y tienes una constancia de una hojita que lo demuestra, nada más. Y si alguien dice que no es cierto que no eres, te toca probar que no es. Y no hay manera porque, bueno, te enfrentas en términos judiciales, a su autoascripción diciendo yo soy indígena y nadie puede decirle que no es. De tal forma, y podemos concluir con eso, que estamos frente a un grave problema de simulación desde las instituciones electorales y de usurpación desde los partidos políticos. En 2 ejercicios de acción afirmativa del 18 y 21, la acción afirmativa no ha funcionado. Así como eso, y ya con esto cerré, tenemos muchos casos, se puede agarrar por hilos cada uno de estos derechos y nos damos cuenta de las dificultades que enfrenta a 20 años su materialización, de los retos que significa que a 20 años todo este paquete de derechos autonómicos tiene que ser luchado, tiene que ser, está en la puja constante. Los derechos autonómicos no garantizan más que un paraguas de derechos. La lucha está en el sujeto político indígena, en la autodeterminación de la lucha cotidiana por la descolonización. Bueno, con esto termino, espero no haya podido, no me haya salido del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli. Muy importante lo que nos ha presentado, lo que estamos viviendo acá en Chile. Ahora dejo justamente en esta línea a Natalia. Complejo siempre ser el último, pero además porque tenemos por una parte este proceso de cambio como que nos está contando Claudia, este momento que estamos viviendo, esta coyuntura y con lo que ello implica, pero también tenemos lo que nos acaba de mencionar Araceli, como que nos baja un poco las ansias de quizás de cambio, ¿no? Como que nos lleva a la realidad de lo difícil que es completar estos cambios cuando nosotros estamos precisamente ahora tener o ganar cosas en el papel, como bien dijo Araceli, que es lo que queremos presentar en la Constitución, pero tenemos después el desafío de un poco
cómo bajarlo a las realidades territoriales y a las realidades además de la complejidad que es hoy en día también el mundo como tal y la sociedad. Escuchando a Araceli cuando plantea actividades, estos acuerdos de San Andrés, que se ganan elementos en el papel, no obstante después tardíamente, ya menciona que los niños tienen el reconocimiento o van avanzando tardíamente, automáticamente me acordé del Pacto No Imperial, el año 89, el mentado pacto, porque podríamos decir que ahí cuando ya en esta trayectoria que mencionaba Claudio de posicionar quizás no la plurinacionalidad como concepto, pero sí esta demanda o este proyecto político, ya estaba la demanda por un reconocimiento constitucional y que en ese entonces ya se compromete por parte de Patricio Aylwin, ya sé que, yo siempre lo planteo, hoy en día estamos hablando de que estamos ante una deuda, ya ni siquiera es reconocer un derecho, estamos ante una deuda que ha tenido el Estado constantemente en lo que refiere al reconocimiento de los pueblos. Y con este reconocimiento de los pueblos viene el desafío que nos vamos a enfrentar cuando logremos tener en la Constitución estos conceptos, lo que yo siempre hablo, lo pluri, lo cuanti, lo cual y todo, porque como que se mezcla todo, todo lo que es diverso se pone, y que puede ser interesante, y que es un poco lo que ilusiona, pero también puede ser que nos quedemos, como bien decía, en el papel y un poco a veces las reflexiones que se hacen de lo que ocurre en el proceso boliviano. Cuando uno lee la Constitución boliviana, se reconocen tantos elementos, por tanto, cuando uno va a los procesos, a la práctica, han sido o más tardíos o no han sido lo que necesariamente los pueblos han esperado o esperan en el contexto que ellos tengan. Entonces, aquí viene lo importante de cómo avanzamos este concepto de plurinacionalidad, interculturalidad, o los que se están discutiendo y los que lleguen finalmente a la Constitución, a la práctica, pero no nos vaciamos de contenido, no quedan solamente como algo discursivo, que es un poco lo que ha pasado, por ejemplo, con el concepto de interculturalidad allá en la Araucanía, que desde que están las políticas interculturales, ese concepto se ha manutilizado y se ha manoseado demasiado. En Araucanía, principalmente, uno puede encontrar desde políticas interculturales hasta cócteles interculturales. Y cuando tienes dos elementos tan disímiles con el mismo apellido, claramente se está hablando de que algo pasó entre medio con el concepto que no llegamos, por así decirlo, a lo que su sentido, a lo que realmente representa, y más bien es un apellido que empezamos a ponerle a todas las cosas. Y yo creo que ese es el cuidado que hay que tener con lo que se consiga hoy en día con la nueva Constitución. Y también este desafío yo creo que se tiene como dos actores que tienen que además ser los sujetos de cambio y los sujetos de agencia. Por una parte tiene al Estado, y lo que un poco planteaba era la necesidad de que se transforme el Estado. No sacamos nada con reconocimiento si vamos a seguir teniendo un Estado que no avanza a este nuevo paradigma, a entender a los pueblos como sujetos de derecho, a situarse en una, ojalá, interculturalidad menos hegemónica, muy utópico a veces pensar en que es una relación entre iguales, pero sí bajar quizás el estado de escalafón y por lo tanto bajar la relación como se ha constituido hasta ahora de pasar de ver sujetos vulnerables socioeconómicamente, sujetos en estas situaciones de desventaja, por así decirlo, a pasar a entender que son sujetos de derecho y que por lo tanto el cambio, el diálogo y la relación tienen que cambiar, y por lo tanto necesitamos que el Estado se transforme. Pero también necesitamos, y es importante, el cómo, en este caso el pueblo mapuche, va a asumir también estos conceptos y se van a bajar y se van a comenzar a vivir, porque eso también es interesante. Y un poco a la luz de lo que hablaba Claudio cuando mencionaba los parlamentos, los pueblos de indios, no sé, vemos los movimientos como la CAM, vemos los municipios, que es lo que yo estudio, que hay proyectos políticos, y la cosa es cómo el día de mañana estos distintos proyectos políticos también pueden dialogar o empiezan a construir esa plurinacionalidad en los contextos actuales. Quizás no vamos a tener los mismos parlamentos porque claramente no estamos en el mismo contexto, a los pueblos de India no vamos a volver. Entonces también es comenzar a pensar esos proyectos políticos que se han tenido como pueblo y llevarlos también a esta realidad con la diáspora, con los champurrias, donde aquí fue claramente una expresión de ese mestizaje, y que son los elementos que hoy en día están presentes en la sociedad y desde los que hay que asumir y hacerse cargo también en tanto pueblos indígenas, que vamos a asumir los derechos que se han peleado y que se quieren ganar en este momento. Creo que van a surgir debates súper interesantes. Si
mientras avanzamos, por supuesto, que es lo que esperamos. Por ejemplo, cuando hablemos de autonomía, ¿cómo vamos a entender los territorios? ¿Cómo vamos a entender por estos ordenamientos territoriales del Estado, los administrativos? ¿Vamos a llegar a dos regiones? ¿O vamos a empezar a desarmar un poco esta territorialidad? ¿Y qué pasa también cuando los mismos territorios se encuentran con formas distintas de la autonomía, del control territorial de facto, a otras formas que quizás visualizan otras maneras, otros proyectos? Y creo que ese es el desafío de los pueblos, de generar estos procesos. Y sobre eso mismo también, y siempre también, no sé, más que plantearlo como mi idea, creo que también hay que tener cuidado también respecto a esas expectativas que esperamos respecto a estos reconocimientos y a estos procesos que se puedan maquillar, porque el día de mañana tengamos una constitución que se diga plurinacional, intercultural, o los conceptos que se utilicen, no va a cambiar la realidad en absoluto, sino que más bien es la puerta de entrada para empezar el proceso de trabajo desde los pueblos, desde el Estado, de estos cambios que se requieren. Entonces, yo lo veo que estamos más bien ante un contexto que nos va a situar desafíos que tienen que ser también bien bajados a las realidades, a las diversidades territoriales que observamos. Yo solo estoy hablando de este caso, pueblo mapuche, Araucanía, que es lo que conozco, pero a esa complejidad pongámosle la misma diversidad interna del pueblo mapuche, pongámosle la diversidad de los otros pueblos indígenas reconocidos en el país, y claramente vamos a entrar en un proceso de bastante transformación de la sociedad, porque yo creo que a todos nos va a remover el cómo esta diversidad se nos va a hacer patente, y cómo como sociedad también tenemos que asumir al fin esta diversidad que yo creo que muchas veces la hemos escondido y con la que siempre tenemos problemas para relacionarnos. Para ir cerrando, creo que el título de lo que iba a hablar era como cómo bajar la plurinacionalidad. Por supuesto no tengo la receta en absoluto, no, estas son solo reflexiones personales, pero creo que se pueden dar debates y transformaciones muy interesantes, precisamente lo que ya les decía, cómo vamos a entender las autonomías, sobre todo cómo vamos a entender los territorios, cómo empezamos a romper quizás con formas de ordenamiento actuales que hay de los territorios, y puede ser que se reivindiquen pasadas, puede ser que se creen nuevas, y yo creo que esos procesos van a ser sumamente interesantes y le van a dar vida a todo lo que está ocurriendo, y también vamos a necesitar de la participación política efectiva, pero también de las participaciones o los movimientos en todas las áreas, por así decirlo, de todo tipo, institucionales e institucionales, que también es parte de estos procesos, porque también finalmente eso es lo que nos va a permitir la distribución del poder, que es lo que necesitamos en este momento, y que, como bien dijo Araceli, no nos quedemos con todos los conceptos en el papel, sino que los podamos llevar a la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Mira, tenemos 10 minutos, así que una pregunta aquí y una en el Zoom. Así que a ver si alguien o comentario, no necesariamente pregunta, comentario. Así que en Zoom hay alguien que quiera comentar algo. ¿Ustedes también? Sí. Lo podemos leer, ¿no? Sí. Muchas gracias por las presentaciones. Una pregunta para Claudio. Considerando la relación entre grieta destituyente, impugnación del orden social, y momento constituyente, constitución del poder político, ¿cómo interpretan la política mapuche actual en un contexto de crisis institucional? Gracias, la pregunta. ¿Quién lo hace? También. También, muchas gracias. Yo creo que es una de las preguntas más interesantes del momento, al menos para el mundo mapuche, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que está aconteciendo a propósito de los escaños reservados, que comienza en primer lugar, a evidenciarse públicamente tensiones internas en el movimiento. Y eso me parece muy sugerente, muy interesante, ¿no? Porque esas diferencias que pareciesen muy internas se hacen públicas, ¿no? Y en el momento que se vuelven públicas se vuelven muy políticas, ¿no? Y por cierto, con tensiones muy fuertes. El otro día estaba hablando, por ejemplo, en un fondo Antofagasta, ¿no? Que está siendo diputado por una comunidad, ¿no? El Peña y Reymán. Y por otro lado está la gente de la coordinadora Comoteco, ¿no?
y esas tensiones se están evidenciando, están apareciendo. Ni hablar de, luego, la tensión evidente entre lo que Fernando ha llamado como una vía político-institucional, y por otro lado una vía solucional, violencia política. ¿No? Todavía falta una categoría que logra aglutinar todas esas expresiones, ¿no? Entonces, claro, en el momento que se vuelven públicas, yo creo que se vuelven políticas. Yo creo que la violencia, por ejemplo, sin seducción es imposible, ¿no? Y en ese sentido creo que los sectores que utilizan la violencia política han perdido capacidad de seducción desde la emergencia de Grecia Mancón o Rosa Catileo, en fin. Y ahí ellos tienen un problema, ¿no? Y yo creo que la única manera de seguir avanzando es efectivamente por vías políticos institucionales. Que ellos pierdan la capacidad de seducción. Y eso me parece que está de alguna manera aconteciendo. Y esto, claro, es problemático, es muy tensionante internamente, ¿no? Genera mucha problemas, digamos, en términos incluso cotidianos, ¿no? Y creo que en ese sentido nos enfrentamos a un video populista muy de alta intensidad, ¿no? Ahora, pensando únicamente en la vía político-institucional, ¿no? Que de alguna manera nos reúne en día, todos estos personas, etc., yo diría que, si bien es cierto, uno de los desafíos tiene que ver con la redacción en la Constitución y la política de alianza que se pueda volver a meter de la Convención Constitucional, que el punto de vista se ha hecho bien, ¿no? O sea, tener la presidencia, digo, el movimiento, tener la presidencia de la Convención, y luego tener presidencias de comisiones, tanto las transitorias como las permanentes, ¿no? Particularmente pensando en Costa de Río y en Augusto Millahú, ¿no? Además de que están por supuesto, habla de capacidades políticas, ¿no? De capacidad de negociación, de lograr aprovechar los escenarios políticos, en fin, ¿no? Ahora, esa es una tarea, pero la gran tarea posterior es efectivamente institucionalizar, ¿no? Lo que se redacta en la Convención Constitucional. Y ahí hay una tarea gigantesca que implica, por un lado, presionar, por supuesto, seguir presionando, y esas presiones son múltiples, por la vía de la movilización, por la vía de no otra categoría, pero voy a usar la que necesitamos, del intelectual indígena, ¿no? Es decir, en la medida de que más intelectuales indígenas entren al debate público, ¿no es cierto? Estén al interior de la universidad, escriban, ¿no es cierto? En los fines de semana en la tercera de Mercurio, qué sé yo, más posibilidades de presionar, ¿no? Otro desafío gigantesco es la organización, ¿no? Es decir, hay que organizar esta política política institucional, ¿no? No está completamente organizada, ¿no? Si bien es cierto, hay dirigentes, esa organización no ha cuajado en una sola organización o en varias organizaciones que mantengan la circulación interna, eso falta muchísimo. Hay que construir muchísimos cuadros técnicos, ¿no? Es decir, la burocracia del Estado plurinacional va a necesitar muchísimos cuadros técnicos que entren a muchos ministerios de diversos tipos, y ahí necesitamos cuadros técnicos, y eso es un desafío también, no sé si lo vamos a hacer, ¿no? Por otro lado, ganar elecciones con mucha capacidad, es decir, ahora el mundo mapuche logró que votaran 240.000 personas apenas, ¿no? El gran desafío de la próxima elección es que eso se doble, al menos sean 500.000, ¿no? por lo bajo, ¿no? Y al mismo tiempo seguir ganando elecciones municipales, ahí también es importante. Y sobre todo, vinculado con la idea de la presión, la primera idea, construir hegemonía cultural, ¿no? Yo creo que ahí hay un desafío enorme que de alguna manera siempre hago el parangón con el feminismo porque siento que permite entender muchísimo más. Hoy día, por ejemplo, la derecha está atacando la Constitución Constitucional y la nueva Constitución que se está redactando por el hilo más débil. No es que, por un lado, hay un odio racial, es evidente, pero también hay un hilo débil porque no hemos logrado construir hegemonías culturales nosotros, es decir, no hemos logrado colocar la idea de plurinacionalidad o interculturalidad como un desafío país, ¿no? Es decir, nadie de la derecha en su sano juicio va a estar en contra de la paridad, porque hoy día lo pierde inmediatamente, ¿no? Hay una constitución hegemónica que dice que la paridad, en fin, los derechos de las mujeres y las disidencias son algo vital para la democracia del siglo XXI. Pero parece que todavía no se siente así en el caso de la interculturalidad y la plurinacionalidad. Y es porque todavía no hemos triunfado culturalmente, ¿no? Por lo tanto, ese también es un desafío gigantesco. Para, no solamente el 4 de septiembre, que ya ha sido un desafío, sino lo que viene después. Esta pregunta para
como ganan las elecciones, forman parte del Estado, pareciera que de cierta forma integrar, gobernar implica, lamentablemente aún, esta perspectiva desde el orden público y desde especialmente la seguridad del conflicto mapuche. ¿Qué alternativas creen que hay? ¿Qué soluciones prácticas creen que hay para evitar que la llegada del gobierno implique necesariamente esta perspectiva, digamos, retrógrada? Sí, voy a repetir un poco la pregunta va orientada a por qué, a pesar de que la izquierda, los sistemas políticos también, por qué siguen aplicando un poco las medidas o las políticas de seguridad para entenderse con el pueblo mapuche en este caso particular. Es complejo, opinión personal, yo creo que efectivamente desde uno de la izquierda, desde los sistemas progresistas, efectivamente espera, la redundancia de progresismo, esa mirada que fuese más allá. No obstante, creo que todavía a la izquierda le cuesta salir por un lado del romanticismo respecto de los pueblos indígenas, todavía con una mirada incluso muy estática y muy en esa lógica de mantener prácticas culturales, más que todavía ver cómo los sujetos de derecho y cómo dar ese piso mínimo de conversación. Y respecto como a esa línea, yo creo que en lo que se debiese avanzar o como poder empezar a sentar bases para avanzar en la resolución de lo que se llama este conflicto mapuche, este conflicto del Estado, tiene que ver con que ya un poco lo que decíamos, este Estado se transforme, en este caso quienes están gobernando, entiendan que ya la conversación tiene, por así decirlo, cambiar de nivel, y ya no es llegar como, hola, queremos conversar, hola, queremos dialogar, sino que, hola, venimos y no sé, hay tales cantidad de hectáreas de tierra que vamos a restituir, o este es lo que se tiene, pero creo que falta dar ese paso concreto. Respecto a la mirada de seguridad, creo que es súper compleja la postura y de cómo se asume, y creo que también ahí está dado por un poco como que no se sabe, por así decir, cómo asumir este tema, y un poco un tema práctico es que hoy en día la política indígena está en el Ministerio del Interior, que te obliga, por así decirlo, a asumirlo desde la seguridad. Entonces, creo que si bien se quiso tratar de dar quizás un salto más político, a decir lo vamos a ver desde este ministerio que es sin duda más político, creo que no se puede desligar del área de la seguridad, y ahí es complejo, porque también se complejiza la izquierda, que le cuesta, por así decirlo, aplicar la seguridad, no se la sigue aplicando. Entonces creo que también internamente, esto tratando de entenderlo, yo no milito en ningún partido, tratando de entender qué puede pasar por sus formas de actuar cuando, claro, quiere solucionar el problema, pero quizás, no sé si no está el diagnóstico claro qué es lo que falla en esta mirada quizás estática, romántica de los pueblos, y tienes además temas internos de no querer aplicar seguridad, la terminas aplicando. Creo que todavía quizás le falta concretizar la mirada, pero sobre todo poner temas concretos sobre los que concretamente no dialogar, sino que concretamente ya negociar. O sea, creo que tenemos que ir un paso más allá, porque ya no están las cosas como para seguir ni en pilotos ni en cosas similares. Sí, algo muy breve. Yo creo que el proceso de como la solución, ¿no?, a este conflicto conlleva pensar que el proceso va a haber violencia. O sea, eso es un hecho. ¿No? O sea, la violencia no desaparecerá en el momento que comiencen los diálogos, ¿no? Incluso si comienza, porque la violencia va a seguir existiendo. Uno piensa cualquier proceso de paz, ¿no?, para llevar a esa radicalidad. O sea, la magnitud de la violencia política en Chile es alta, pero no es. Me tocó estar en el proceso, justamente el proceso de paz en Colombia, del año 2014, ¿no? Y 2014. Y mientras negociaban en La Habana, las bases de la militancia de la FARC seguía actuando. Entonces, una cosa que habían semanas, ¿no es cierto?, de cese de actividades, pero eso seguía operando, ¿no? El proceso de entrega de armas, que empiezan a reconocer algunas cosas, ¿no? Hay sector del movimiento mapuche que está teniendo armas, ¿no?
va a ser un proceso muy difícil. O sea, ese proceso de entrega es complicadísimo. O sea, llegar a ese punto, estamos muy lejos de ese momento, muy lejos de ese momento, ¿no? Entonces, llegar a ese momento va a ser complicadísimo, la violencia política va a seguir existiendo, y sobre todo en los procesos de diálogo, ¿no? O sea, el proceso de diálogo implica la violencia, y el Estado, por supuesto, va a responder también a esa violencia. Yo creo que no, o sea, podemos tener una mirada, por un lado de deseo, ¿no? Y que en un momento todos se pongan a conversar, pero la realidad es complejísima, y por el contrario, lo que estamos viendo es un crecimiento, efectivamente, de la fuerza de armas del movimiento mapuche. Entonces, el sector que utiliza la violencia política. Entonces, claro, se viene, o sea, vamos a necesitar élites. Yo creo que el desafío es mirar a élites que estén muy abiertas precisamente a una discusión de ese tipo, ¿no? La discusión como se dio en algún sector, efectivamente, de Colombia, ¿no? A pesar de que, bueno, el proceso es muy complejo, la ganar incluso haya básicamente por la guerra, ¿no? Una locura. Entonces, en fin, creo que la violencia no va a desaparecer. Incluso si hay un inicio de diálogo, ¿no? Va a seguir existiendo, y va a ser un componente inevitable de aquí a varios años, si es que esto se toma en serio, ¿no? Si es que no se toma en serio por décadas, no va a continuar. En fin, creo que es pregunta, y es central porque tenemos que comenzar a evidenciar que la violencia va a seguir existiendo, ¿no? En este proceso. Muchas gracias por las preguntas, por la respuesta. Primero que nada quería agradecerle a Araceli su participación, su inspiradora presentación, que nos llevó a México, al SKLN, a los acuerdos de San Andrés, y nos llevó también a cómo esto se lleva a la práctica, y nos plantea los desafíos también acá en Chile de cómo estos conceptos que tienen larga duración, como mencionaron aquí, o sea, no, el concepto no, pero sí los procesos se van a llevar a la práctica en los territorios. O sea, porque estamos muy centralizada la discusión, a pesar de que vienen de todo el país, estudiantes, pero cómo se ven cada uno de estos territorios, como decía Natalia, en lo local, como si esos conceptos bajan o no bajan, quizás va a costar mucho que bajen también en las propias familias pertenecientes a pueblos indígenas, y también no indígenas. Entonces eso también se plantea un desafío. Así que Araceli, te quería como dar la palabra para que pudiera también despedirte, y te agradecemos aquí en nombre de todos y todas. Está en silencio, pero está en silencio. Sí. Francisca, casi no escuché. ¿Me decías algo en particular? No, te quería dar la palabra para despedirte y agradecer tu presentación. Ok, bueno, sí, en efecto, me parece, primero, bueno, agradecerles, he aprendido muchísimo de lo que han comentado mis colegas panelistas. Bueno, decir que efectivamente los retos siempre tendrán este dilema entre las reformas propiamente legislativas y las institucionales, y me parece que lo institucional es mejor dejarlo al último, porque habrá muchos años para que baje lo institucional, y lo constitucional y lo legal ya no va a haber oportunidad. Entonces, como siempre habrá las dificultades, bueno, ¿y eso cómo va a bajar? Pues bajará de alguna manera, pero difícilmente se pueden presentar estas coyunturas. Por eso es muy importante subir el techo de las demandas, porque siempre a la hora de bajar, bajarán chiquitas. Y si ya de por sí está el desafío de la realidad, lo institucional siempre habrá acomodos, habrá posibilidades de cambiarlo. Pero los grandes lineamientos, la definición del Estado, eso es lo relevante ahora en mi entender. Y bueno, y felicitarles por su proceso, y gracias por la invitación y por compartir. Muchas gracias a Araceli, en nombre de todos y todas, y también aquí a Claudio y a Natalia, y a Rodrigo y a todo el equipo del Instituto de Historia que nos ayudó
en nombre del equipo aquí organizador. Así que muchas gracias, que tengan una buena tarde.